¿Estás atrapado en un ciclo interminable de lucha financiera? ¿Te preguntas por qué nunca parece ser suficiente? Hoy tengo un mensaje poderoso para ti. En este video te voy a revelar 10 cosas en las que debes dejar de gastar dinero si deseas dejar de ser pobre y empezar a construir una vida de abundancia y prosperidad. ¡Comencemos! Número 1. La trampa del consumismo desenfrenado. Muchas personas caen en la trampa del consumismo desenfrenado, comprando cosas para llenar un vacío emocional o para impresionar a los demás. Este enfoque solo conduce a una montaña de deudas y a una vida de constante insatisfacción. Para dejar de ser pobre, es esencial cambiar esa mentalidad. En lugar de gastar dinero en bienes materiales que ofrecen una satisfacción momentánea, enfócate en construir activos que generen ingresos y te brinden libertad financiera a largo plazo. El verdadero éxito financiero radica en invertir en ti mismo y en tu educación financiera, aprender a tomar decisiones inteligentes y tener una visión a largo plazo. Número 2. Gastos en un estilo de vida fuera de tus posibilidades. Hay personas que se ven atrapadas en un estilo de vida que está más allá de sus posibilidades económicas reales. Pueden estar viviendo en casas más grandes de lo que realmente necesitan o conduciendo automóviles lujosos que los obligan a sacrificar sus ahorros. Para dejar de ser pobre, es importante ajustar tu estilo de vida a tu realidad financiera y vivir de acuerdo a tus medios. En lugar de tratar de impresionar a los demás con posesiones materiales, concéntrate en construir una base financiera sólida. Aprende a diferenciar entre lo que realmente necesitas y lo que es solo un deseo superficial. Al hacerlo, podrás ahorrar más dinero, invertir en activos que generen ingresos y crear una vida de prosperidad y libertad financiera. Número 3. Comida rápida y costosa. La comida rápida es una trampa común que consume gran parte del presupuesto mensual de muchas personas. Aunque es conveniente y puede satisfacer el antojo momentáneo, es una inversión pobre tanto para tu salud como para tu billetera. Cambiar tus hábitos alimenticios y aprender a cocinar comidas saludables y económicas en casa te permitirá ahorrar una cantidad significativa de dinero a largo plazo. Además, mejorarás tu bienestar general y reducirás los costos asociados con enfermedades relacionadas con una mala alimentación. Recuerda, la comida es una necesidad básica, pero eso no significa que debas gastar en opciones costosas y poco saludables. Aprende a ser consciente de tus elecciones y a optar por alimentos nutritivos y accesibles. Número 4. Entretenimiento excesivo. El entretenimiento puede ser una de las mayores fugas de dinero si no se controla adecuadamente. Muchas personas gastan una cantidad excesiva de dinero en salidas nocturnas, eventos deportivos o suscripciones a plataformas de streaming que apenas utilizan. Si bien es importante disfrutar de la vida y divertirse, es fundamental establecer límites y priorizar los gastos. Busca alternativas más económicas o gratuitas para el entretenimiento, como actividades al aire libre, lectura de libros o participación en grupos comunitarios. No solo ahorrarás dinero, sino que también descubrirás nuevas y emocionantes formas de disfrutar tu tiempo libre sin poner en riesgo tus finanzas. Número 5. Deudas de consumo. Las deudas de consumo son uno de los mayores obstáculos para dejar de ser pobre. Gastar dinero en cosas innecesarias utilizando tarjetas de crédito o préstamos solo te lleva a un ciclo interminable de pagos e intereses.
Para liberarte de esta trampa, es fundamental romper el hábito de endeudarse para comprar cosas. En lugar de eso, enfócate en generar ingresos y construir activos que trabajen para ti. Aprende a vivir dentro de tus posibilidades y a ahorrar para realizar compras importantes en efectivo en lugar de recurrir a préstamos. Al hacerlo te liberarás de la carga de las deudas y te acercarás cada vez más a la estabilidad financiera y a la verdadera riqueza. Número 6. Malos hábitos de inversión. Algunas personas caen en el error de invertir su dinero en cosas de poco valor o en esquemas fraudulentos que prometen ganancias rápidas. Para dejar de ser pobre, es crucial adquirir conocimientos sólidos sobre inversiones inteligentes. Dedica tiempo a educarte sobre diferentes opciones de inversión, como bienes raíces, acciones o iniciar tu propio negocio. Aprende a analizar los riesgos y las oportunidades y busca asesoramiento de expertos en el campo financiero. Recuerda, invertir no se trata solo de seguir tendencias o escuchar consejos de amigos, sino de tomar decisiones fundamentadas y estrategias que te permitan hacer crecer tu patrimonio de manera sostenible. Número 7. Compras impulsivas. Las compras impulsivas pueden ser uno de los mayores obstáculos para dejar de ser pobre. Muchas veces nos dejamos llevar por el impulso del momento y compramos cosas que no necesitamos realmente. Para superar este hábito, es esencial practicar la disciplina y la reflexión antes de realizar una compra. Antes de adquirir algo, tómate un tiempo para evaluar si realmente lo necesitas y si encaja en tus metas financieras a largo plazo. Aprende a controlar tus emociones y a diferenciar entre necesidades y deseos superficiales. Al hacerlo te liberarás de la carga de gastos innecesarios y podrás destinar tu dinero a cosas que realmente aporten valor y te ayuden a construir riqueza. Número 8. Seguros innecesarios. Hay quienes gastan dinero en seguros innecesarios o sobreaseguran sus bienes, lo que resulta en un gasto excesivo y desperdicio de recursos. Revisa tus pólizas de seguro y evalúa si estás pagando por cobertura que no necesitas o que se solapan con otros seguros que ya tienes. Ajusta tus pólizas para asegurarte de tener la cobertura adecuada sin pagar de más. Además, considera la posibilidad de aumentar tu seguro de salud y vida para proteger tu bienestar y el de tus seres queridos. Al optimizar tus pólizas de seguro, podrás ahorrar dinero en primas y destinar esos recursos a metas financieras más importantes como el ahorro e inversión. Número 9. El impulso de mantener las apariencias. Muchas personas caen en la trampa de gastar dinero en cosas costosas solo para mantener las apariencias o impresionar a los demás. Se preocupan demasiado por lo que los demás piensan de ellos y se esfuerzan por aparentar un nivel de vida que no pueden permitirse. Sin embargo, este impulso de mantener las apariencias solo los lleva más lejos de sus metas financieras. Para dejar de ser pobre, es esencial liberarse de este tipo de impulso y enfocarse en construir riqueza real en lugar de aparentarla. Aprende a valorar tu propio bienestar y tus objetivos financieros por encima de lo que piensen los demás. Enfócate en construir activos, generar ingresos y trabajar hacia una vida de verdadera abundancia, en lugar de gastar dinero en cosas superficiales que solo te alejan de tus metas. Número 10. Mala gestión del tiempo. Una mala gestión del tiempo puede costarte dinero y mantenerte atrapado en la pobreza. ¿Cuánto tiempo pasas en actividades improductivas como las redes sociales, ver televisión o procrastinar? Es importante reconocer que el tiempo es un recurso valioso y limitado, y cómo lo utilices puede tener un impacto directo en tu situación financiera.
Para dejar de ser pobre, es crucial aprender a administrar tu tiempo de manera eficiente y enfocarte en actividades que te generen ingresos o te ayuden a mejorar tus habilidades. Identifica tus prioridades, establece metas claras y organiza tu día de manera productiva. Aprende a eliminar las distracciones y a ser disciplinado en el manejo de tu tiempo. Al hacerlo podrás maximizar tu productividad, dedicar más tiempo a generar ingresos y aprovechar al máximo cada minuto de tu día. ¿Estás listo para tomar el control de tu vida financiera? Comparte en los comentarios qué acciones específicas vas a tomar para dejar de gastar en estas áreas y construir una vida de abundancia. Recuerda que aquí en Finanzas estamos de la mano contigo para ayudarte a lograr tus objetivos y metas hacia la libertad financiera. Nunca te rindas.